El conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí es una disputa territorial situada en Medio Oriente, para ser más precisos en la zona musulmana del mundo, y aún más específicos en Palestina. Palestina fue creada como fruto del acuerdo de Sykes-Picot, en el que Francia e Inglaterra fraccionaron el territorio del extinto Imperio Otomano, para tomar ventaja de los recursos petroleros y de gas en la zona. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, el protectorado británico ubicado en Palestina se retiró, dejando en manos de la ONU el territorio. Esta lo fraccionó en parte destinada para los musulmanes y en parte para los judíos recién expulsados de la Alemania nazi, y a los que ya estaban establecidos ahí desde el tiempo del mandato inglés, quienes de la mano de la firme creencia religiosa de que ese terreno era suyo por mandato divino, se establecieron cómodamente en el territorio designado por la ONU, en donde ya habitaba el pueblo árabe, conformado en su mayoría por musulmanes, y que no estuvo de acuerdo con la decisión de las Naciones Unidas, por lo que en 1947, 6 horas antes del reconocimiento internacional del Estado y su independencia no oficial, los pueblos árabes de los alrededores como Egipto, Jordania y Líbano, quienes apoyaban a los árabes palestinos, intervinieron militarmente, ya que tampoco estarían de acuerdo con la distribución del 46% árabe y 54% judía. De esta manera surgió en 1948 la primera de muchas guerras, en la cual los judíos ganaron, apropiándose de un poco más del territorio, a excepción de Cisjordania, que quedó controlada por Jordania, y la Franja de Gaza, controlada por Egipto. En 1967 se produjo la Guerra de los 6 días, porque en solo 6 días el ejército judío conquistó Gaza y Cisjordania. Más tarde, en 1994, tras las negociaciones de paz, se devolvieron esos territorios. Concretamente, Gaza está gobernada por la fracción Hamas, quien no reconoce a Israel y reclama un Estado Islámico. Asimismo, los judíos los consideran un grupo terrorista y tienen constantes roces, como los bombardeos de Israel hacia Gaza en 2014, que costaron la vida de civiles inocentes y específicamente niños, una de las peores consecuencias de este conflicto. Como agentes de cambio en el Tecnológico de Monterrey, estamos interesados en conocer este tema de primera mano de especialistas, escuchar posibles soluciones y generar las propias. A continuación, se muestran algunas entrevistas a alumnos y profesores, así como posibles soluciones de los 4 integrantes del equipo. El conflicto árabe-israelí es un conflicto que surgió en Medio Oriente a partir o después de la Segunda Guerra Mundial, producto de la repartición de tierra que hicieron entre los israelíes que fueron expulsados desde la época del nazismo y que buscaron llegar pues a su lugar de origen, encontrando un lugar donde escapar y establecerse. Con el tiempo los israelíes fueron ganando terreno y y eso fue una situación que empezó a provocar conflictos con los palestinos y entonces pues se han provocado muchísimas guerras a raíz de que llegaron y hasta ahora quienes han predominado han sido los israelíes. Es un conflicto por el territorio que ambos grupos, tanto los judíos de Israel como los árabes, palestinos y de otros países, han considerado que es suyo. Entonces, a pesar de que este conflicto se desarrolla en el Medio Oriente, en el territorio palestino o israelí, es un conflicto en el que han intervenido otros intereses internacionales de países desarrollados que buscan el dominio de esa región. Fue eh, la llegada de los israelíes a partir de la persecución de los nazis en contra de los judíos, pero finalmente cuando la ONU establece una parte de territorio para que ahí se establecieran los israelíes, pues a partir de ahí no se ha dado una convivencia entre los dos pueblos y por el contrario los israelíes han dominado la región y han hecho que al estar el territorio dominado por países árabes, pues los árabes eh,
traten de huir o se vayan a esos territorios árabes. Sí, bueno, es un problema que tenemos ya, es milenario, tenemos que este conflicto tiene sus orígenes bíblicos, en cual la expulsión de los judíos de Egipto buscaban una tierra, entonces querían regresar a sus orígenes. Entonces tenemos los siglos que han corrido, que el conflicto se ha acrecentado, principalmente después de que la ONU autorizó el Estado de Israel en 1947, en donde ya estaban ubicados los palestinos, y esto trae consigo muchas disputas, muchas guerras, las cuales han cobrado muchas víctimas, y el conflicto pues no se ve que tenga para cuándo, ya que en un cierto momento intervinieron pues la Liga Árabe Unida contra el Estado de Israel, ya que este Estado está pues protegido por los países capitalistas, porque así son sus intereses. Y sabemos que el Medio Oriente es un conflicto pues por el petróleo, aparte de que esto seguirá y no sabemos qué fin tenga. El conflicto árabe-israelí es el conflicto que toma lugar en Palestina y que tiene como actores a los judíos y a los palestinos. Los judíos son los que quedaron como refugiados de la Segunda Guerra Mundial y fueron expulsados de Europa, y los palestinos le dieron refugio. Pero en este momento a los judíos los judíos piensan que esas son sus tierras y tienen que reclamarlas. Y los palestinos, bueno, se dividen en el territorio, pero poco a poco los judíos van expulsando a los palestinos, y hoy en día los palestinos viven fuera de Palestina, en refugiados, digamos, como en chozas, y ya. Pues considero que es la falta de comunicación y la falta de valores, porque supongo que podrían trabajar juntos y obtener lo mismo. Nada más que siempre ha habido personas que mueven al país para generar conflicto entre unos y otros, formando así guerras. Bueno, como anteriormente lo dije, es pues la lucha por el territorio. Aquí los palestinos se instalaron en ese lugar, y entonces los judíos reclamaban el mismo porque andaban regados por todo el mundo. Ya con la fundación del Estado de Israel, la mayoría de los judíos quisieron llegar a su lugar y de esta manera pues luchar por su territorio que la ONU les otorgó. Entonces, en los últimos años Israel cada vez le ha arrebatado más y más territorio a los palestinos. Es por eso que esta guerra continúa, y cotidianamente tenemos noticias de palestinos muertos en manos de los israelíes, o a la inversa, o coches bombas, y pues esto trae consigo cada vez más problemas. El principal motivo de este conflicto es que los judíos piensan que esas tierras les pertenecen, y por eso quieren expulsar a los palestinos de sus tierras, digamos, o sea, porque por eso. El principal conflicto es la búsqueda del territorio, quedarse con el territorio, pero intervienen otros aspectos. ¿Por qué? Aspectos económicos. ¿Por qué Inglaterra y otros países desarrollados apoyaron a los israelíes a devolverles su tierra en medio del territorio árabe? Pues esa no es una cuestión de ayuda ni religiosa, ni social, ni política, es una cuestión económica. Buscaban colocar un satélite de control para evitar la expansión de los árabes. Fue la llegada de los israelíes a partir de la persecución de los nazis en contra de los judíos, pero finalmente cuando la ONU establece una parte de territorio para que ahí se establecieran los israelíes,
pues a partir de ahí no se ha dado una convivencia entre los dos pueblos, y por el contrario, los israelíes han dominado la región y han hecho que al estar el territorio dominado por países árabes, pues los árabes eh, traten de huir o se vayan a esos territorios árabes. Es difícil tener una posible solución ya que tenemos siglos y los últimos años, desde el 47 hacia acá, que no se ponen de acuerdo porque los intereses son muy, muy grandes, ¿sí? Entonces, pues la solución sería pues que se pusieran de acuerdo y se repartieran el territorio, pero parece ser que esto no les satisface a ninguna de las dos partes y difícilmente se puede plantear una solución. Todo el mundo quisiéramos que esto se acabara, pero no se le ve un fin halagüeño. Que la ONU intervenga y que pueda regular las entradas y salidas de este país, y que los judíos toleren vivir en un espacio en donde puedan convivir en paz, como palestinos como judíos. Mi solución consiste en reunir varias de las firmas de los países con mayor poder y también de los participantes de la Organización de las Naciones Unidas, para así poder exigir a la ONU la creación de la Ley Territorio y Bienestar Personal, que ayudará a los países a evitar ataques vecinos, y así a las personas que corrompan esta ley serán sancionados con varios años de cárcel y con multas de hasta millones de pesos. También, la creación de la Organización de Comunicación Virtual ayudará a que se difundan estas noticias alrededor del mundo, teniendo así una mayor comunicación entre todos y buscar soluciones que mejoren el bienestar personal de todos, así como también cuidar y cambiar los errores que hemos tenido en el pasado para tener un mejor futuro. Hola, soy Daniela Monserrat García Sotelo. Estuve el tercer semestre de prepa y mi principal solución para este conflicto sería un tratado que promueva la ONU, mediante el cual incluya las organizaciones supranacionales que se encarguen de ceder la autonomía y hacer igualitarios a cada uno de Palestina e Israel. Gracias. Para poder plantear una solución a este conflicto, tenemos que tomar en cuenta la ideología religiosa de ambos grupos, por lo cual es difícil convencer a una religión que su ideología está mal. Ambos grupos tratarán de defender los territorios de acuerdo a sus creencias. Yo creo que para poder ejercer una solución debe haber una intervención de la ONU mediante los cascos azules en la zona de Israel y hacer retroceder a los judíos conforme a la propuesta original de su terreno. La solución anteriormente mencionada por mi compañera Katy es de un carácter idealista y lo acepto. Es muy buena idea si y solo si ambas partes cumplieran un acuerdo diplomático, cuestión que es algo difícil si no se les brinda algún apoyo o algún beneficio a cualquiera de las dos partes. Mi solución sería que como aquí entran factores económicos, políticos y principalmente que las grandes potencias están interesadas en cuestiones de petróleo y de gas, en ampliar sus fronteras comerciales, sería precisamente eso. Con el Estado de Israel creo que al ser una economía capitalista sería más fácil entrar. ¿De qué manera? Sería establecer un bloque comercial de, obviamente, libre comercio, entrada de materia prima ilimitada y recursos internacionales ilimitados al territorio de Israel para acelerar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes, así como también una coalición, un pacto de seguridad entre las potencias que decidan entrar a este pacto con el Estado de Israel. A cambio de lo anterior mencionado, obviamente el Estado de Israel tendría que ceder parte de su territorio
para cumplir con las demandas de los árabes musulmanes, que obviamente piden un trato más equitativo en cuestión de reparto de terreno.